Estamos aquí en canal patrio.tv, voz imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de la agrupación política local Mujeres Insurgentes. Bueno, pues tenemos hoy el gusto, el grato, la grata presencia de nuestros compañeros invitados, Luis Figueroa, gracias. Miembro de una agrupación política local también, y desde luego a mi compañero Raúl Paz, a quien pues tenemos el gusto de compartir con él no solamente aventuras políticas, sino participación política. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Vanessa Hernández, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Oiga usted, Luis Figueroa. ¿Quién es Luis Figueroa? Bueno, es un abogado, pero ¿quién es Luis Figueroa? ¿Quieres que yo responda? Claro. Eso es como hacer una autobiografía, Betty. Pues claro, de eso se trata. Eso a veces es lo más difícil, ¿no? Hablar de uno mismo. Yo prefiero ponderar tu trayectoria. No. Bueno, mira, yo creo que Luis Figueroa sigue siendo un hombre soñador, que cree en la política, hay que decirlo, como un medio para lograr realmente mejorar los niveles de bienestar de nuestras comunidades, y en esa sumatoria de comunidades lograr un mejor país. Es un hombre soñador todavía, que piensa que la gente actúa de buena fe, pero que yo creo que a la gente tenemos que darle ese beneficio de la duda. Sí, a mí me pasa muchas veces que me dice la gente, no, con ese ni te sientes, o sea, es de lo peor, bla, bla, bla. Pero yo pienso que la gente diario merece, y todos merecemos diario, una nueva oportunidad. Y me siento, y a veces descubro que, pues a lo mejor tuvieron pecados en el pasado, ¿no? Pecadillos o pecadotes. Pero creo que la gente y todos merecemos una nueva oportunidad. Creo que hay que actuar de buena fe. Yo creo que la gente actúa de buena fe. Y cuando no, pues también creo en la justicia divina, ¿eh? A cada quien le toca lo que le debe de tocar. A cada quien le va como siembra, cosecha, ¿no? Como actúa, le va en la vida. Y en ese sentido, pues yo estoy tranquilo. Creo que hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, y me gustaría hacer más sinergia con personas propositivas, proactivas, como tú, Betty. Gracias. Que te conozco por tu trayectoria, que no siempre coincidimos, a veces discrepamos, pero siempre ha habido un gran respeto entre nosotros. Afecto, cariño, y por supuesto con Raúl, que es aquí tu compañero de luchas políticas, y con más compañeros de agrupaciones políticas, y otros que fíjate que me da tristeza que perdieron su registro apenas. Hay 4 agrupaciones que perdieron su registro en diciembre, por no darles mantenimiento, vamos a decirlo así, por no dar un mantenimiento a la agrupación. Pues las agrupaciones, como una persona moral, requieren cierto mantenimiento político y jurídico para mantener el registro vigente ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué significa que pierdan el registro? Digo, me da tristeza porque significa que pues que ya no hubo interés por mantenerlas, que ya no hubo el interés por mantener vigente esta forma de organización ciudadana, que en su momento pues nosotros coincidimos en que era algo muy importante, algo positivo, ante la ausencia o la imposibilidad de que hubiera partidos políticos locales en la Ciudad de México. Fue realmente un espacio nuevo en 1999 que se creaba, y que quisimos aprovecharlo y crear estas agrupaciones. Pero bueno, quizás hoy estos grupos políticos han evolucionado, y vamos a pensar así, la agrupación les quedó chica, ¿no? Y prefirieron perder el registro. En fin, pero bueno, decías que más rápido, nada más concluyo. Pues sí, soy abogado, estudié una especialidad en finanzas públicas, porque entendí que nuestro país está regido ya no por los abogados, sino por los economistas.
y que la economía rige al derecho, y muchas veces el derecho tiene que adecuarse a las reglas y a las leyes de la economía. Para bien o para mal, puede no gustarnos, pero esa es una realidad. Creo en la participación ciudadana, creo que hay que fomentarla. Hay que fomentar los valores de la democracia, por supuesto. Nos hace falta mucha cultura política a la ciudadanía en general, pero pues hay que sembrar en las nuevas generaciones, porque pues ya dicen que genio figura hasta la sepultura, ¿no? O que árbol que crece torcido nunca su rama endereza, etcétera. Pero bueno, yo creo que también hay que abrir la capacitación política a las generaciones sucesoras, pero también a las antecesoras, ¿no? O sea, todos tienen derecho a capacitarse y aprender cosas nuevas. Ayer, por ejemplo, me encontré a un amigo de vieja data, digamos, ya muy grande, que decía, la sociedad civil no existe, es lo mismo. Es lo mismo que hace 20, 30, 40 años. Es igual, nada más que ahora le llaman sociedad civil. Y antes era el pueblo, ¿no? Pero está agrupado en los partidos. Pero es lo mismo, dice. Valencia. No es otro. En fin, entonces yo creo que las cosas van evolucionando, pero en ese sentido, Betty, yo creo que es importante que ahora, a través de estos medios digitales, que ya los ven más que los medios electrónicos, como la televisión o el radio o la radio, lograr impactar, ¿no? Lograr impactar y lograr formar, educar. Digo, es una gran aspiración decir educar, pero bueno, por lo menos instruir un poquito, ¿no? Por lo menos. Hacer conciencia. Hacer conciencia. Y yo creo que en eso tú tienes también un gran bagaje y una gran expertise, porque eres muy buena para hacer conciencia. Bueno, no tanto, pero creo que hemos aprendido un poco, ¿no? Mucho. Pero mira, no sé, Raúl, si tú quieras pasar a una autovaloración, a un conocimiento, porque bueno, tú tienes muchos atributos. Bueno, a mí en lo personal, como ya nos conoce bien nuestro auditorio, solo hacer comentarios de lo que ha mencionado Luis, muy interesante, por cierto, la formación de las agrupaciones políticas locales, que al principio, como las agrupaciones políticas nacionales, fueron un gran número, y que poco a poco se fueron diluyendo por la restricción legal para mantener el registro, por la falta de interés de los ciudadanos que las integraron o que las dirigieron, y en la actualidad quedan unas cuantas. Y cuando en el pasado, no hace mucho, se decía que eran la base para crear un partido político local y las nacionales para crear un partido político nacional. Y bueno, hemos visto con tristeza cómo las restricciones crecen y los beneficios se estancaron y retrocedieron incluso los apoyos que se tenía para garantizar el trabajo de las agrupaciones políticas locales, que eran mínimos. El gran éxito que tuvieron fue el contar con un programa de radio. Eso fue exitoso porque a varios de los ciudadanos que no las integrábamos nos permitió conocerlas, observar el trabajo que realizaban porque se manifestaba en los medios. A mí posteriormente me tocó participar en el programa de una agrupación política local. De Bruno. Sí, Iskra. Iskra, de Bruno Espejel, mi querido hermano ya fallecido. Bueno, se constituyeron como un espacio político de participación, de deliberación democrática incluso, porque algunas fueron verticales, no todas, pero algunas se permitió este espacio de participación ciudadana, pero hoy vemos que fueron rebasadas. Tan así que el Instituto Electoral de la Ciudad de México convoca recientemente a la formación de los partidos políticos locales, cuando en la ciudad, hasta el momento, no hemos tenido un solo partido político local, con todo y que el Partido Humanista tuvo registro local. Pero por el federal. Sí, así es, por haber obtenido una buena votación en la Ciudad de México, que le permitió tener registro en la pasada legislatura de todavía Asamblea Legislativa. No, ya fue también parte del Congreso, ¿no? Un solo diputado. Pero en realidad partidos políticos que hayan ganado el registro
en las urnas no lo hemos tenido. No lo veo. Sí, porque el Partido Humanista fue derivación del Registro Nacional. ¿Sí? Y bueno, y también tenemos ya esto que mencionaban hace un rato, la apertura para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales, donde hasta el 11 de enero se habían registrado, bueno, habían notificado al Instituto Nacional Electoral la intención 14 organizaciones, pero se espera que sean varias más, aunque en días recientes también se ha difundido información respecto al número de partidos que se constituyeron y fueron flor de un día o de 2 o de 3 días, incluyendo al partido Nueva Alianza, que recientemente perdió el registro nacional, pero que ya anunció que va por el registro, por el mismo registro nacional, puesto que cuenta con presencia real en 17 o 18 estados. Es decir, ahí está estas oportunidades para organizaciones de ciudadanos que aspiren a convertirse en partidos que desde luego van a enfrentar condiciones de competencia muy difíciles, sea en lo local, que además la restricción en la Ciudad de México, más bien, ¿cómo se llaman? La legislación electoral es restrictiva. Para formar partido político creo que es incluso hasta más fuerte que la de para constituir un partido nacional. Es decir, esto me llama la atención, pero no deja de ser muy importante el hecho de que sigan existiendo agrupaciones políticas locales, como la en la que está Luis, la que perteneces, y mujeres insurgentes, que a pesar de los pesares se mantienen, lo mismo que otras organizaciones cercanas. Esto es lo importante, porque hace falta lo que decían, hacer conciencia ciudadana. Porque la conciencia ciudadana no solo es participar en las elecciones emitiendo el voto, no es solo estar observando campañas, es mucho más la participación ciudadana, la búsqueda del afianzamiento de la democracia, que se dice que apenas empieza porque ganaron Andrés Manuel López Obrador y Morena, porque anteriormente muchos de nosotros sosteníamos, y en lo personal sigo sosteniendo, que el sistema, a pesar de ello, sigue siendo antidemocrático. Eso es lo que observo en el horizonte y que desprendo de tu participación hace un momento, de tu opinión, Luis, y me llama mucho la atención porque coincido en buena parte con ella, por no decir que casi en todas. ¿Cómo hacer para despertar la conciencia ciudadana? Para que dejen de ser sujetos de la política y se conviertan en objeto en sí mismos, sujetos para sí mismos. Así es. Que dejen de ser objeto de la política y se conviertan en sujetos. Así es. Yo no sé si esto que tú acabas de mencionar sea verdaderamente una utopía. Lo decía Luis al principio, sigo soñando. Sí, es una utopía. El problema de la participación vecinal, de la participación ciudadana, es un problema complejo, muy complejo. Y hasta cultural. Sí, porque además, por la vía del desgaste que ha tenido la ciudadanía, por todos los partidos políticos, pero particularmente algunos que tienen una larga trayectoria. Ya no quiero lastimar sensibilidades, Luis, pero todos sabemos. No sé a cuál te refieres, pudiera ser el PAN, o el PRI, ¿verdad? Que es el que tiene el registro más antiguo. Me refiero al PRI, al PAN y a todos los demás. Porque además, no lo dijiste, pero tú eres un diputado suplente. Ah, sí, es correcto. Sí, entonces... Ya no llegamos a eso. Entonces, sí. Bueno, hay muchos bemoles en este asunto. Y de la participación, bueno, yo creo que hubo un desgaste social con la participación de los partidos políticos tradicionales, que desgraciadamente hicieron un cierto molde en la ciudadanía, a donde lo hicieron muy utilitarista. Hicieron y mantienen. Y mantienen, sí. ¿Verdad? Incluyendo a Morena, siguen esa tradición clientelar, sí. Corporativo. Bueno, tú lo dices muy elegante, ¿no? Pero manipulación ciudadana. Pero nosotros le decimos el maiceo.
Así es. Es decir, participo, ok, ¿qué me das? ¿A cambio de? ¿A cambio de qué? Claro. Permitieron la política. La permitieron. Exacto. Eso por un lado. Por otro, cuando nosotros tuvimos oportunidad de participar para tener el registro, eran otras las condiciones. Pero generalmente participamos con la bendición de un partido político. Eso hay que decirlo. Y que por angas o mangas, ¿verdad?, hubo apoyo, pero también hubo el desprendimiento de partidos políticos para formar una agrupación política local. Entonces, bueno, el Instituto Electoral en aquel entonces inauguraba una nueva forma, ¿verdad?, de participación ciudadana, que costó mucho trabajo, porque sí nos ponían, ya lo mencionaron mis compañeros, una serie de restricciones que cada vez fueron aumentando. Es decir, una concepción que tiene la ley, se ejecuta la vigilancia, la fiscalización de una manera muy cuadrada. Que no es la misma para los partidos políticos. Exactamente. Los partidos políticos tenían una prerrogativa alta, de acuerdo al número de votos que tuvieron. Pero las organizaciones ciudadanas, como son ciudadanas, pues que se la averigüen, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la oportunidad de allegarnos una prerrogativa del Instituto Electoral de 5,000 pesos, 4,999 pesos. Y con eso tenías que sufragar todos los gastos administrativos de todo tipo, ¿verdad?, en la organización. Pero bueno, esos son dentro de los aspectos administrativos y políticos. El trabajo político cuesta, porque hay muchas compañeras y compañeros que participan, pero también tienen que vivir. Claro, pero yo quisiera, si me permites ahí comentar algo, contrastar esto que tú dices un poco, porque si bien algunas pudieran haber sido agrupaciones, pudieran haber sido construidas bajo el amparo, ¿no?, de algún instituto político, también es cierto que otras fueron construidas como una opción alternativa de fuerzas reales de los partidos políticos que no encontraban en su partido, ¿no?, precisamente esa apertura, ese cobijo, ese espacio político. Por eso yo hablé de desprendimientos. Exacto. Y entonces por la antidemocracia que existía y que existe en los partidos políticos, de cerrar las oportunidades a los cuadros que se vienen formando desde abajo. Que ha sido un clamor en todos los partidos, ¿no? A final de cuentas. En todos. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho tu optimismo. No, bueno, pues hay que estar optimista siempre, Betty. ¿Verdad? Igual que tú también eres optimista. Si no, no estaremos aquí. Las agrupaciones políticas debemos de tener mantenimiento político. Bueno, eso es también una utopía, Luis. Por medio de la gestión, únicamente esta vía. Entonces, bueno, yo creo que tienen que cambiar, se tienen que transformar las formas, la ley, las oportunidades. Carajo, ¿con qué realizas tu trabajo? Tienes local, pagas teléfonos, pagas luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le pagas el pasaje a los compañeros? No solamente la supervivencia de una agrupación política es por la vía de la gestión. Es muy diversa. Sí, claro. Entonces, el que ahora nuevamente se formen partidos, estén convocando el Instituto Electoral a la formación de partidos políticos locales, yo digo, hay que ver quiénes solicitan el registro,
¿Y con cuánto cuestan? ¿Con cuánto cuentan? Sí, hay algo importante que dijiste. La dinámica de participación ciudadana para conformar estos grupos políticos, partidos en este caso, lamentablemente se ha mercantilizado. Y es cierto, los partidos políticos han, de alguna manera, con estas dádivas, pagos, apoyos, como le queramos llamar, que le dan a la gente, pues han hecho que la gente no solo se acostumbre, sino que cada vez pida más, y que incluso llegue en un tono de chantaje, ¿no? A decir, bueno, ¿cuánto le vas a dar? Porque allá ya me están dando el doble. Antes de que tú les digas cuánto le vas a dar, ya te están diciendo, allá me están dando el doble. Entonces, la sorpresa es cuando los partidos registran a sus representantes de casillas y el Instituto Electoral te los regresa y te dicen, oye, estos ya están registrados por otro partido. Y dices, ¿cómo? Pues si son mis fuerzas vivas, ¿no? Las más férreas, y te das cuenta que la gente muchas veces, no todos, pero muchos, van por el apoyo económico de uno y de otro. Y si pueden con tres. Es decir, aquí el tema es más de fondo, Betty, y eso me preocupa más. No sé qué piensas, Raúl. El tema es que se han desdibujado las ideologías. Ya no hay ideología. Cuando debiera ser lo principal. Debiera ser lo principal, pero ya no hay ideología. Ya ahora es un pragmatismo o un practicismo de que voy si me das tanto. Con la ciudadanía. Con la ciudadanía. Incluso ya no es por despensas, ¿no? O sea, ahora ya es una cantidad en numerario. Además de las, ¿no?, despensas. O además de las despensas. Partiendo de eso, entonces sí podemos calcular cuánto se requiere para conformar un partido que requiere hacer asambleas que están validadas por la autoridad electoral, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de cantidades muy fuertes. ¿Quién puede hacer eso? ¿No? Y más en la actualidad. O sea, la pregunta es, ¿la ciudadanía por sí misma puede hacer eso? No. ¿O qué grupos de interés estarían detrás? Sí, ahí se está señalando otro caso interesante. Se reúnen, no sé, en el caso de las alcaldías de la ciudad, 16 dirigentes sociales, uno de cada alcaldía, con determinado número de personas atrás de ellos, militantes le llaman, que no son militantes, son seguidores o afiliados, ¿no?, cuando mucho. Se ponen de acuerdo, constituyen, hacen las asambleas que les corresponden, cumplen con todos los requisitos, además de las afiliaciones, entregan su documentación al Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya tienen acceso a un partido. Y obviamente para movilizar a las personas se requiere dinero. Bueno, aunque en el caso de la Ciudad de México es menos complejo que en los estados, por la cercanía que hay y las vías de comunicación que tenemos, pero no deja de ser complicado, a pesar de todo, porque volvemos a esta mercantilización de la política, esta perversión, donde ¿cuánto y en dónde? Y se vuelve cada vez más difícil. Lo decías hace un rato, porque las ideologías se han desdibujado y aparecen solo en los documentos básicos que tienen los partidos, porque no hay un debate de ideas realmente, de ideologías. Hay un debate de planteamientos políticos sobre diversos temas del acontecer nacional, pero un debate ideológico como tal, e incluso yendo al debate de las ideas, no lo existe como tal. Y lo observamos incluso en los posicionamientos, en los debates, en los órganos legislativos. Hay se antepone el interés de los partidos y no el interés de los ciudadanos. Y es lo que estamos viendo por todos lados. Impera la idea del que gana, sea en lo federal, en lo local, o en lo estatal o en lo municipal. Y esto se convierte en una seria limitación que no coadyuva al avance democrático, sino que al contrario lo limita. Así es. Perdón, eso es lo que veo en el escenario, y lo decían ustedes con mucha puntualidad. Vamos a ver cuántas organizaciones dan el paso para tratar de constituir partidos locales en la Ciudad de México, y a ver si surge el primero. Sí, exacto, sería el primero, porque realmente no ha habido un partido político local fundado como tal. Sí, ¿no? Fíjate, cuando tú por la vía de la televisión, del canal del Congreso,
empiezas a ver las intervenciones de algunos diputados o senadores, te da pena ajena. En verdad, da pena ajena, porque en ningún momento su posición es ideológica, como debiera ser, en beneficio del país, su propuesta, sino, claro, sino que es, como ya tú lo mencionaste, desde el punto de vista pragmático. Entonces, eso que está pasando ha tenido graves consecuencias hasta en fenómenos como el que estamos viendo ahora de los huachicoleros. Entonces, no hay una conciencia exacta de lo que pasa en este país. Individualizamos al vecino, por decirlo así, en sus problemas, de manera familiar, cerrada en el cuadrante de su casa, de su entorno familiar, y no de la sociedad en su conjunto. Entonces, esto tiene gravísimas consecuencias, y creo que ahora lo estamos viendo, y esa convocatoria que salió del Instituto Electoral debiera de ser una llamada de atención de los diputados de la nueva jornada del Congreso local en esta Ciudad de México, porque en primer lugar se debe de legislar efectivamente partidos políticos que no tengan trabas con la ciudadanía, que no requieran, ¿verdad?, mayor trámite, que sea abierta la convocatoria y que con un número de afiliados determinado obtengan el registro, por ser voluntad de un número de ciudadanos que participan en el estado, en la localidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no debe de haber restricciones. Pero a final de cuentas también es importante que la autoridad electoral tenga la certeza de qué gente sí desea participar e inscribirse, porque también se presta a manipulaciones, ¿no? O sea, a final de cuentas sabemos cómo funciona, y máxime en colonias populares donde puedes convocar para la entrega de despensas, etcétera, y muchas veces te das cuenta que la gente no sabe ni a qué fue, ni para qué fue convocada a un evento, a una asamblea, a un meeting, en fin, lo que sea. Entonces, el reto efectivamente es llegar a las nuevas generaciones con un mayor grado de conciencia, y yo creo que estos aparatitos ya, los teléfonos inteligentes, pues nos están ayudando mucho, pero también están pervirtiendo la información, porque ahora el tema es cómo discriminar tanta información. Antes no había información, había que buscarla y conseguirla, y era casi secreta, pero ahora hay tanta información que el reto es discriminarla, cuál es la buena y cuál es la fake, ¿no? ¿Cuál es la falsa? Entonces, ¿cómo ayudar allí para construir una ciudadanía que realmente tenga estas herramientas? Pues yo creo que solamente es orientándolo hacia estas nuevas generaciones que ahora ya casi desde el kinder ya saben manejar tus aparatos, ¿no? En primaria los niños ya te arreglan tu aparato si se te descompuso, ¿no? Y de ahí en adelante... Pues, lo dices por tus hijos. Sí. Bueno, ya va en secundaria el menor. Pero sí, efectivamente, cuando se descompone, le dice al hijo, arréglamelo, ¿no? Y te lo arregla y te lo resetea en fin, todo lo que hay que hacerle. Entonces, es importante el que nuevamente volvamos los ojos a las nuevas generaciones, sobre todo en un tema muy grave que yo no sé ustedes qué opinen, que es precisamente la prevención de la violencia, la prevención del delito. Anteriormente decíamos, los papás son los responsables, ¿no? O sea, si un niño está mal criado, hasta el nombre, ¿no?, de mal criado, pues es porque no lo educaron en su casa. Y entonces los responsables son los papás. Hoy en día, creo que eso ya está superado. Si estamos esperando que los papás eduquen a los hijos, pues nos vamos a quedar esperando toda la vida. Hoy en día es importante que desde las escuelas
donde el maestro determina que un niño tiene déficit de atención e hiperactividad, en vez de que lo mande al psiquiatra para que lo medique, porque eso es lo que sucede lamentablemente, bueno, que se le dé otro tratamiento bajo otro programa de atención integral, sí con psicólogos, no con psiquiatras, porque a final de cuentas el problema del menor, y eso puede hablar mejor de eso un psicólogo, es el control de sus emociones, ¿no? Y en ese sentido, creo que el Estado tendría una gran responsabilidad de ubicar a través de los maestros, a través de todas las escuelas públicas y privadas, y definir qué atención especial se les va a dar a estos niños. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos como Estado, asumiéndonos como parte de ese Estado, ¿no? Esa entelequia de la que todos somos parte, ¿no? Lo va a hacer el crimen organizado, o lo ha hecho ya el crimen organizado. ¿O a poco no creen que están checando a ver quién de la escuela fulana de tal tiene características de liderazgo como para encabezar todos los aspectos negativos que trae en un momento dado este crimen organizado, ¿no? Entonces, el Estado creo que tiene que asumir un compromiso, una responsabilidad, pero ya sin esperar que los papás actúen, porque los papás están trabajando y llegan cansados, y el niño antes se educaba en la televisión, ahora es ante estos medios digitales. Entonces, tiene allí que el Estado una gran responsabilidad. Yo espero que en esta cuarta transformación, ojalá que la educación, que realmente como se está planteando una reforma de la reforma, porque creo que eso es, esta reforma de la reforma, pues considere estos temas, estos focos amarillos o rojos que se prenden en las escuelas a partir del bullying, que los maestros y los directores lo tienen perfectamente identificado, quiénes son los niños proclives, salón por salón, a incurrir en estas pues en este comportamiento, vamos a decirlo, ¿no? Mira, con respecto a las nuevas solicitudes para la creación de partidos políticos, yo creo que el instituto tiene que valorar exactamente, no solamente el perfil de cada uno de los solicitantes, sino particularmente de aquello que se llama declaración de principios. Yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes. Estamos viviendo una época de muchos y complejos problemas, pero también debe de haber una definición exacta acerca de la realidad y del mundo o del entorno en que se vive. Porque luego te pones con algún partido político a analizar, en primer lugar a leer su declaración de principios, estatutos o programa, pues te da pena ajena, ¿verdad? Y dices, no tiene ni pies ni cabeza, son puras llamaradas, ¿verdad?, de ocurrencias. Entonces, en ese sentido, se tiene que ser mucho más exigente. Yo creo que tenemos que empezar nuevamente a regresarnos a la cuestión ideológica. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que requieren efectivamente saber la posición con respecto a la seguridad pública, a la seguridad de las familias, a la prevención y todos estos aspectos. Uh-huh. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también preservarnos de grupos de interés. ¿En verdad? ¿En verdad? Y que sea por voluntad propia. Porque bueno, por ahí, como tú dices, hay 14 solicitudes, ¿verdad? En lo federal. En lo federal. ¿Esto verdaderamente será un afianzamiento de la democracia, Luis? Pues es una muy buena pregunta, Betty. Es la pregunta de los 50... o de los 64. Billones. Yo creo que sí. Yo creo que no es malo el que haya muchos grupos, porque
leí que habían ido 40 grupos a pedir información, ¿no? En un principio. Así es. Y ahorita ya hay 14 que han ido a solicitar a notificar su intención de conformar un partido. Yo creo que no está mal, pero también creo que no es fácil, y creo que las condiciones que se ponen pues implican que necesariamente existan los patrocinadores, ¿no? Los financieros, le llaman luego. Ahí está el problema. El tema es quiénes son los que van a ser dueños del partido. Los mecenas. ¿Quiénes son esos, vamos a decirlo más claro, inversionistas? ¿No? Porque el inversionista, pues es eso, es un inversionista que el día de mañana dice, bueno, ¿y dónde está mi utilidad? ¿No? Ahora sí voy a ser diputado, porque ustedes me van a poner en la lista en el número 1, ¿verdad? Bueno, si su ambición fuera ser diputado, pero yo creo que puede haber otras cosas ya en cuanto a negocios. Para recuperar la inversión. Para recuperar la inversión, porque si eres diputado no recuperas la inversión de constituir un partido político, ni siendo diputado, ¿no? O sea, con tu sueldo, si sumas tu sueldo de los 3 años, yo dudo que se equipare al monto de inversión para conformar un partido nacional. A lo mejor uno local puede ser, ¿no? Y aún así no deja de ser costoso. ¿Cuánto cuesta organizar una asamblea, no sé, distrital, local o delegacional? De alcaldía, o bueno, de alcaldía. Ya no son delegaciones. Tienes que garantizar local o hacerlo en una plaza pública. Tienes que garantizar un equipo de sonido. Algo de mobiliario para que se instalen los fedatarios del instituto electoral, sea federal o local. Bueno, sillas para la gente también, ¿no? Para que no los tengas de pie. Que te cuestan ya más de 10 pesos. Sí, tienes que garantizar la renta. Gastos mínimos. Que de todos modos, si los multiplicas por el número de asambleas que se te solicitan, pues crece y se requiere una inversión. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién está convocando a organizar el partido? ¿O quienes lo están haciendo? ¿A quién recurren también? ¿Sí? Porque, bueno, la legislación lo establece, realizar las asambleas y además cubrir un porcentaje de electores de los que estuvieron en la última elección. En el caso federal, 0.26%. En el caso de la Ciudad de México no recuerdo el porcentaje, pero deben rondar más o menos lo mismo. Y encontramos que no es fácil, pero bueno, hay otro asunto de fondo en todo esto. ¿Quién hace las leyes? Los legisladores. ¿A quién sirven los legisladores? A los intereses de sus partidos. ¿Y qué se norma en las leyes electorales? Pues lo que pretenden los partidos. Y en el caso de la Ciudad de México, bueno, fue el Congreso Constituyente el que elaboró la Constitución y de ahí se ha desprendido todo. Pero ¿quién integró el Congreso Constituyente? 60% por los partidos, 40% por el gobierno. Y el gobierno de la ciudad, el gobierno de Mancera. ¿Y a qué intereses servían los propuestos y colocados por Mancera en esa posición? O sea, el partido en el poder en ese momento, al PRD. De hecho, él mandó la iniciativa. Así es, ¿no? Entonces, ¿y el interés ciudadano? ¿Dónde queda? Sí. Y la atención, desde luego, a lo que señalabas hace un rato y que precisó también Betty, los problemas de seguridad, los problemas de educación, los problemas de desforestación, los problemas del transporte, los N problemas que afectan a esta gran ciudad. En el caso, volvemos a lo local, y en el caso federal lo mismo. Es decir, hay una problemática que requiere una atención que no solo va a las propuestas de los legisladores, sino de la sociedad en su conjunto, y que se le consulta a veces en foros. Sí. Tendría que modificarse la ley para que la vía de la elección de los diputados locales o federales fuera no por la vía de los partidos políticos. Mira, yo no satanizaría que participen los partidos, porque al final de cuentas para eso son creados, para promover la participación política del pueblo, de la sociedad. Instituciones de interés público. Y son instituciones de interés público, por eso se catalogan así. Yo creo que más bien es el grado de interpretación fiel de una realidad, de una necesidad, de una carencia, de una demanda social por parte del legislador de X partido ante
su órgano de representación, ante el Congreso, ante el Congreso local, federal, en fin. Si es un cargo ejecutivo, bueno, peor todavía, porque le tocará ejecutar ya acciones muy concretas, si es un presidente municipal, o aquí un alcalde, o un gobernador, o el presidente. Entonces, yo creo que más bien la diferencia es ese haz, digamos, de claros oscuros, ¿no? De matices en cuanto a la interpretación de una realidad. Porque tú sabes que se puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Que se vea medio vacío o que se vea medio lleno? Y a partir de ahí, ¿cuál es la interpretación fiel que hace el legislador ante la tribuna del Congreso? O sea, ese es el tema. En el constituyente, por ejemplo, vimos pues gente de mucha calidad en sus propuestas, en sus planteamientos, derivados de su experiencia quizás legislativa o quizás administrativa. Y había otros que la verdad, digo, como decías hace rato, los oía uno y daban pena ajena porque hablaban con faltas de ortografía, por decirlo coloquialmente, ¿no? Entonces, desde allí, creo que ese contraste no es malo, eso está bien, pero el problema es que la ciudadanía no sabe quién es quién, no identifica quién es quién. Y estamos en ese proceso, tampoco quiere decir que la gente no sepa nada, no. Yo creo que hoy la gente cada vez va a ver más, debiera ser así, el perfil del candidato, el perfil del personaje. Aunque también vemos fenómenos como el actual, ¿no? El del 1 de julio del 2018, donde todos votaron por un hombre. Y de ahí en adelante todo lo que representaba a ese hombre, sin importar quiénes eran los que estuvieran abajo. Que además él hizo el llamado en los mensajes publicitarios. Ya tenemos la presidencia, vamos por el Congreso. Así es. Es decir, voten por los míos. Voten por los míos. Oye, pero qué selección a veces tan chafa. Yo te lo digo por el diputado de mi distrito, ¿verdad? Que da pena ajena y que tiene una posición hasta en la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Cultura, ¿verdad? Entonces, ¿Él es tu diputado? Sí, hombre, lamentablemente. ¿Uno que trabajó antes en la farándula? Sí, hombre, que fue stripper. Exactamente. Y que ahora se publicó algo de él donde dice que él estaba a favor de las mujeres o que lo hacía para... que va a llegar a ser presidente. Valorar a las mujeres o algo así, ¿no? ¿Va a llegar a ser presidente, eso dijo? ¿También? Pues sí. Bueno. La mejor de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, no sé. Pero eso es lo padre de la democracia, por eso te digo que hay que creer en la democracia. El tema es que nuestro pueblo, nuestra sociedad, nuestros coterráneos, pues necesitamos, y todos necesitamos estar mejor informados de quién es quién. Porque ahí empieza el reto para quienes nos ven y para nosotros mismos. Conocemos a nuestro diputado, conocemos a nuestro senador, a nuestro diputado local, a nuestro alcalde. No lo conocemos. A nuestros concejales. Ahora aquí en la Ciudad de México tenemos menos 10 concejales en cada una de las alcaldías. ¿Los conocemos? No. ¿Sabemos quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hicieron? ¿En dónde viven? Porque acuérdate que cada uno representa una sexta parte de la demarcación territorial, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es el de tu demarcación? ¿Y cuál es el de la siguiente? 4 son plurinominales. 4 son plurinominales, así es. Entonces, pero mira, por ejemplo, habría que revisar un poco nuevamente los sistemas electorales de algunos países, particularmente latinoamericanos. En el caso de Cuba, tiene otra forma, otro sistema, a donde yo, vecina, ¿verdad? Y que me conocen los de mi entorno, pongo una foto en determinados lugares a donde yo solicito apoyo porque quiero llegar a tener la representación de mi entorno. O sea, se van hasta abajo. Y ahí empiezan a elegir quiénes son los candidatos al Congreso, por ejemplo en Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe, por ejemplo, de que la actual ley de participación ciudadana en nuestra gran ciudad funciona?
Bueno, hay un reto en cuanto a esa ley, porque hay que definir si deben de continuar los comités ciudadanos o ya no, porque antes no había concejales y ahora ya hay concejales. ¿Has visto el tuyo? ¿A tus consejos? No, realmente no. ¿Qué hacen? Buena pregunta. Bueno, por lo que sé, por pláticas, creo que están trabajando en el reglamento interior, están todavía organizándose, revisando algunas cuestiones fundamentales. En algunas otras, por ejemplo, en Álvaro Obregón me invitaron a una sesión, tuve la oportunidad de estar ahí y bueno... ¿En los concejales? En una sesión de la alcaldía, del consejo de la alcaldía, donde estaba la alcaldesa y de ahí de los concejales. Y hubo ciertos planteamientos anteriores que en esa sesión se dieron respuesta porque se adquirieron patrullas, en fin, entonces hubo cuestionamientos anteriores porque decían, bueno, ¿cómo va llegando la alcaldesa y ya compró patrullas? O sea, ¿de dónde? Entonces ya explicaron, el director de administración explicó por qué se pudieron adquirir esas patrullas, etcétera, en fin. Entonces, no está mal, pero es un ejercicio que debe de fortalecer aún más pues las atribuciones de los concejales, porque hay que decirlo, en la ley de alcaldías realmente tienen facultades muy reducidas, casi pues de acompañamiento, testimoniales, más allá, hasta el momento. Y de dar opinión, ¿sí? Nada más. Cuando en la ley anterior del 95, por lo menos los consejos ciudadanos podían aprobar el programa operativo anual, que es muy importante, porque es el 100% del presupuesto, sí. no solo el 3%, o por ejemplo aprobar los programas delegacionales de desarrollo urbano, que también es muy importante, porque es la determinación de los usos de suelo, prácticamente predio por predio, y esas facultades ya no se tienen. Ahora la facultad es de opinar, entonces el concejal puede opinar, pero mucho gusto hasta ahí. Pues no. O sea, no hay un carácter vinculatorio, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que aumentar las facultades, pero a cambio de eso, creo que el legislador va a plantear la desaparición de la figura de los comités ciudadanos, que quienes son miembros del comité ciudadano obviamente no están de acuerdo en eso. Dicen que los comités deben de continuar. No funcionan. Pues es que hay, como todo, ¿no? Hay unos que sí funcionan, otros regular, otros no. Otros que se vuelven dictadorzuelos, ¿verdad? También los hay. Entonces, que engañan a la gente, que le sacan dinero. Se sienten caciques de su entorno, ¿no? Pequeños caciques. Pequeños caciques de su zona. Así y no pueden hacer nada, no puedes abrir un negocio si no es con su visto bueno, por ejemplo. Así es, con su visto bueno. Con su visto bueno. Con su bobo. En su bobo. Entonces, pues es parte del la democracia moderna que tenemos que determinar y que tenemos que ir consolidando. ¿Dijiste democracia o burocracia? No, democracia. Tenemos que construir esta democracia. Y precisamente estamos construyendo la democracia. Son los diputados del primer Congreso a los que les tocará precisamente actualizar un cúmulo de leyes que están ahí vigentes, pero que no están actualizadas. Una de ellas, esta que mencionas tú, la de participación ciudadana. Sí, claro, porque fueron elaborados para un entorno delegacional y hoy son alcaldías y es un espacio diferente de gobierno y de participación. Así es. Yo creo que, por la gracia de Dios, tenemos diputados locales con una con una menos creatividad, idea a lo que fueron. A mí me indigna, en lo personal, ver tanto en canal del Congreso como en algunos programas que dan en algunos canales que no son oficiales. Por ejemplo, la posición que estaba dando el PRD por la vía de un exfuncionario del metro, que también este diputado, pues yo lo conocí allá en Álvaro Obregón. ¿Cómo se llama? Cuyas siglas son Jorge Gaviño Ambriz. Jorge Gaviño. Estaba haciendo un esfuerzo Gaviño, porque es una gente
pensando. Sí, cómo no. Talentoso. Talentoso. Aprendió y se le quitó el miedo. Pero tú sabes que en las discusiones siempre hay un presidium, a donde el que maneja el asunto pues es el presidente, ¿no? Del presidium. Y para eso es. Exactamente. Para presidir, ¿no? Y que se convierte durante un año, ¿verdad?, en el presidente del Congreso. Sí. Bueno, pues estaba Gaviño muy entusiasta, hablando de algunas propuestas que tenía, y el presidente estaba con su celular, ¿no? Lamentablemente, la cámara enfocaba a Gaviño, pero también al presidente. Así es que hay que llamarle, tú solamente puedes llamarle la atención, es gente de tu partido. ¿A quién? ¿Al presidente? Pues sí. ¿Y quién era el presidente? Pues ya dinos de una vez la información completa. Pues él fue hasta un miembro destacado de la anterior delegación, en lo que era Delegación Contreras. Ok. Ernesto Alarcón. Y con su celular. Oye. Bueno, es que fíjate que a veces se ve mal, pero de repente es necesario mandar un mensaje o responder algo o... Bueno, ¿estás atendiendo o no al ponente? O te digo una cosa, dar alguna instrucción, a lo mejor estaba dando alguna instrucción, puede ser, ¿no? ¿Siempre? No siempre, o sea, es momentáneo. Pues yo creo, ¿no?, que le tienes que llamar la atención. No, bueno, más bien si quieres le hago el comentario, pero tampoco tengo la calidad como para llamar la atención de los señores diputados, ¿no? Oye, por ahí me dijeron que pues... Oye, acuérdate que precisamente... Deja tu celular. ¿A poco Muñoz Ledo está ahí con su celular? Oye, esa es precisamente la esencia del fuero, que el diputado no puede ser reconvenido, ¿no? Yo creo que no, Luis. Yo creo que no. Pero bueno. Pero está bien, le haremos llegar tu comentario. Yo creo que no. Yo quiero, en primer lugar, agradecerte a ti, a Raúl, sí, de que hayan estado en esta mesa. Muchas gracias. Para mí es gratísimo que ustedes estén. Muchas gracias. Igual. Tienen un perfil de políticos muy talentosos, muy estudiosos. Muchas gracias. Y creo que eso es lo que vale, porque van avanzando de acuerdo a las necesidades en la política y en todos los fenómenos que se dan en la realidad mexicana. Entonces, agradecerte, Luis. No, al contrario, Betty, muchas gracias a ti por tu invitación. Para mí fue muy ilustrativo este programa, en verdad. Nos da mucho gusto, ¿no? Claro, ¿o no? Por supuesto, Raúl. sí. Claro. No, pues muchas gracias es un a gusto ustedes compartir por su invitación. y debatir con Luis, de veras. Por lo menos mándale a tu presidente una propuesta en el sentido de que le llame la atención también a la que es secretario de Medio Ambiente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ajá. ¿En cuanto a qué? Oye, me toca bajar, ¿verdad? Y la nata espesa, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México es tremenda. Entonces, bueno, hay que ayudarles, ¿verdad?, a que puedan ejercer su cargo, porque como alguien decía, los cuates y las cuotas no ayudan. Sí, claro. No, bueno, yo creo que gobernar en sí no es fácil, ¿no? Lo vemos en una familia. Gobernar una familia no es sencillo. Gobernar, imagínate, un municipio pequeño es complejo. Imagínate una ciudad como esta, no ha de ser nada sencillo. Sin embargo, yo creo que es importante lo que tú dices. Hay que revisar perfiles y debiera estar cada quien en su área, los más aptos en cada una de las materias. Pues para sí, garantizar que lo que se va a hacer en política pública sea lo más adecuado para resolver la problemática entre paréntesis, ¿verdad? Hemos vivido cosas y hemos visto a partir del segundo terremoto del 25 de septiembre, ¿verdad?, los efectos que tuvo en muchos inmuebles en la Ciudad de México. ¿Estás de acuerdo?
Los pobres que viven por allá, por Calzada de Tlalpan, ¿verdad? A donde no les hicieron caso, a donde algunos diputadetes se clavaron la lana, lo que había estaba dispuesto para la reconstrucción. Entonces, muy mal. Sí, claro. Estas pobres familias han tenido que vivir en la calle. La señora jefa de gobierno prometió que de inmediato se iban a hacer acciones. Hasta ahorita se les acaban de quemar los lugares donde vivían y todo está bien. Entonces... Y no pasa nada. No pasa nada. Pues qué mal, ¿no? Porque así como eso podremos enumerar muchas otras cosas donde no pasa nada. Y la idea es que pase algo bueno, que pase lo que la ciudadanía espera, lo que la gente necesita. Y este tema de la reconstrucción pues es un tema urgente, que habíamos leído que se iba ya a atender, ¿no? El exdiputado Carabiot es el que está al frente de este tema, y se iba a atender, pero bueno, pues hay que estar ahí al pendiente. Yo creo que debemos de platicar, Betty, y conformar parte de lo que estamos haciendo, lo comento por si a alguien le interesa también integrarse y sumarse aquí por tu conducto, es que creo que debemos de conformar todos un consejo consultivo ciudadano. Hoy en día el poder... Eso ya se inventó por ahí, ¿no, Raúl? Pues mira, ha habido los consejos consultivos desde hace mucho, ¿no? Que se desprenden del gobierno, pero algo, Luis, creo que estás proponiendo algo diferente. Yo propongo algo ciudadano, algo netamente que surja de abajo. Plural, exacto, que surja de abajo, que surja de la sociedad y que ayude, vamos a decirlo en buenos términos, que le ayude al gobierno a gobernar. Que le ayude al gobernante, porque el gobernante necesita de equilibrios. Hoy en día hay un partido que tiene en su poder no solo el ejecutivo, sino la mayoría del legislativo, y por qué no decirlo, ya el control del judicial, de alguna manera, ¿no? Claro, creemos en el profesionalismo de los señores ministros, pero eso son a modo. Pero sabemos de las relaciones que hay, etcétera. Entonces, hoy en día el poder, ya con esto concluyo, el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Así es. Por lo tanto, es una necesidad de la sociedad, pero también del gobierno, por supuesto, tener equilibrios para que, yo creo en lo que dijo el presidente López Obrador el primer día, él quiere pasar a la historia como un buen presidente de México. Yo le tomaría la palabra y le diría, aquí estamos un grupo de ciudadanos que estamos dispuestos a conformar un consejo consultivo ciudadano. Para ayudar a gobernar. Para dar opiniones, Claro. para dar señalamientos, para dar críticas propositivas, ¿no? Para alertar de algunas situaciones que quizás el gobierno no tenga pulsadas, precisamente porque el gobernante se rodea lamentablemente de un grupo de corifeos y aduladores. Ya lo dijo Maquiavelo, cómo librarse de los aduladores. Pero creo que ese tiene que ser tema de otro capítulo de tu programa, Betty. ¿Cómo no? Nos vas a dar esa oportunidad en unas próximas semanas. Sí, con mucho gusto. Para que tú puedas realmente hacer la propuesta correctamente. Correcto, con mucho gusto. Gracias, Luis, gracias, Raúl. Gracias, mi querida compañera Vanessa. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11. Gracias. Gracias.